El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Nos encontramos con una compañera que también trabaja en esta labor de la comunicación comunitaria allá desde la trinchera de Huambra, medio comunitario. Estamos con Verónica Calvo Piña. Verónica, querida, pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito acerca del trabajo que viene realizando Huambra. ¿Cómo están, amigos y amigas de Bolivia? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, Huambra es un medio que ya lleva 15 años. Primero inició como radio online y luego, digamos, nos hemos afianzado como un espacio multimedia donde hacemos publicaciones, principalmente en lo que tiene que ver con derechos de la naturaleza, extractivismo, un poco también la política nacional en cuanto al tema de derechos humanos, un seguimiento también a ciertas políticas justamente que involucran temas económicos que pueden vulnerar derechos, como lo que sucede ahora. Entonces, bueno, Huambra en las protestas, no solamente de ahora, sino del 2019-22, ha realizado un trabajo de cobertura en calle, pero también, digamos, haciendo alianza con otros medios comunitarios acá del país para poder, digamos, de alguna manera cubrir y si se quiere difundir las actividades que hacen en cada comunidad. Verónica, querida, como tú lo mencionabas, ustedes llevan haciendo esta cobertura sostenida, pero también sosteniendo, valga la redundancia nuevamente, conversaciones a través de sus programas, por medio de su plataforma virtual digital. Y pues estas conversaciones supongo que también les han llevado a hacer o compartir con nosotros y nosotras también ahí pedirte eso, una evaluación de estos 30 días de movilización, cómo se muestra el movimiento indígena, popular, campesino, originario allá en estos momentos. A ver, primero decir que es, como les comentaba, el tercer evento de protesta grande que ha registrado al menos Ecuador en los últimos 6 años, desde el 2019. Entonces, sí ha sido como años bastante convulsos acá de la política ecuatoriana por las, digamos, políticas neoliberales que los distintos gobiernos, evidentemente de derecha, han querido tomar en el país, y esto ha causado una reacción popular bastante fuerte y eso de alguna manera puede explicar o caracterizar a estos eventos que te menciono, ¿no? Los paros nacionales. Este último paro nacional ha tenido una característica y es que no vino a Quito. Sí, los paros anteriores llegaron a la Quito, digamos, donde se fue el principal escenario de protesta, pero en cambio esta ocasión principalmente se concentra en la provincia de Imbabura, que está al norte de Pichincha, de Quito. Entonces, digamos, ha sido como el epicentro de la protesta, ¿no? Con eventos en diferentes provincias que se han sostenido durante este mes y eso también ha hecho que de alguna manera el gobierno, al menos en su discurso público, haga que, digamos, minimice el paro totalmente, las acciones de las comunidades por esta, digamos, característica, ¿no? De como no llegó a Quito, no es importante y por tanto es pequeño, por tanto es marginal, es un poco las palabras que el gobierno lo ha mencionado, pero esto evidentemente no es así, digámoslo, porque a pesar, en todo caso, si es que no ha concentrado como la atención nacional, no ha estado como en todas las provincias, no lo sé, o no ha estado acá en la capital, no, ha sido sostenido, es decir, ya llevamos 30 días de paralización. Entonces, finalmente, digamos, sí ha tenido como esa importancia, ¿no? Ese realce. Ahora, creo que estos días últimos van a ser decisivos porque finalmente también hay un cansancio de las organizaciones de la provincia de Imbabura, porque es difícil sostener una realización tanto tiempo, número uno. Número dos, la semana pasada las organizaciones han dado una en Otavalo, que es como la principal ciudad que ha acogido la protesta, ¿no? Y hablar de una masacre es complicado, son palabras bastante difíciles, pero finalmente eso es un poco lo que sucede. El gobierno manda convoys militares, convoys de vehículos, filas de vehículos con militares, policías, represión, y esto ha hecho que, digamos, existen episodios de violencia bastante fuertes. Hemos visto, digamos, a un ejército, una policía con un carácter de represión,
de violencia, incluso ya hasta de deshumanización. Las imágenes son bastante crudas, digamos, de las detenciones, de las muertes. Llevamos 3 muertes ya relacionadas con el paro, con la represión. Entonces, incluso mira, hay hasta se ha utilizado armas de fuego. No está comprobado, o no está, digamos, no hay una voz oficial que hable que es la policía quien utilizó estas armas, pero claro, ¿quién utiliza armas de fuego? Es como un poco la pregunta, ¿no? Entonces, tenemos alrededor de 20 personas todavía, aparte de las personas fallecieron lamentablemente, pero tenemos alrededor de 20 personas con heridas graves que necesitan operaciones, bueno, que están, digamos, con cuadros de salud bastante complicados. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que a pesar de que el gobierno diga que es una protesta pequeña, utilices todo este aparato de represión, ¿no es cierto?, contra algo que aparentemente es marginal? Entonces, como te decía, creo que estos días van a ser decisivos porque ahora mismo las comunidades están evaluando, están, digamos, repensando a la interna. Cuáles van a ser sus acciones. Muchas hablan de permanecer en asambleas permanentes, otras ya están, digamos, todavía han mantenido como algún bloqueo en las vías. Creo que en las próximas horas vamos a ver una decisión de cómo se sostiene el paro, ¿ya? O de cómo muta, porque además estamos a pocas semanas de que inicia una consulta popular, en la campaña de una consulta popular que llama Daniel Noboa para cambiar la constitución. Entonces, evidentemente, ese cambio de la constitución, ustedes en Bolivia lo saben muy bien, fuimos de los países que pusimos la pluriculturalidad, la plurinacionalidad en la Constitución, y ese ha sido un avance importante para los pueblos indígenas, para las organizaciones sociales, y evidentemente el ver que estos derechos se podrían poner en peligro por las decisiones de Daniel Noboa, creo que es también lo que puede movilizar a las comunidades, y de alguna manera el paro puede decantar en un resultado en las urnas. Verónica, también ustedes hacían un acompañamiento respecto a los detenidos, ¿no? Y ahí hablamos indiscutiblemente, o no podemos dejar de no hablar de los 12 detenidos de Otavalo. Tengo entendido que si no estoy equivocada, el día de ayer o el día lunes, se realizaba su audiencia para definir sus medidas cautelares, si se las anulaban o se mantenían. ¿En qué ha quedado ese proceso? Primero aclarar, digamos que si bien en Otavalo hay 13 personas que han sido procesadas por terrorismo, no son las únicas. A nivel país tenemos más personas detenidas, algunas salieron con medidas cautelares, pero las investigaciones siguen. Hay líderes indígenas, sociales, organizaciones que se les han abierto procesos de diverso tipo. Ahora, específicamente con este grupo de Otavalo, a ellos los detienen el primer día del paro y los acusan de haber destruido un cuartel policial porque, digamos, minutos antes, en medio de toda la protesta, una persona es atropellada. Y aparentemente la gente dice que el vehículo que lo atropella entra a una comandancia de la policía. Bueno, se arma tal rebulicio, digámoslo así, y el cuartel termina incendiado, ¿no? Todavía, o sea, es bastante confuso, digamos, todo lo que sucede alrededor, pero detienen a 12 personas, a 13 personas en realidad, a una mujer entre ellas que ni siquiera estaba protestando, pero nuevamente la forma arbitraria como la detienen, como que marcó ya, fue el primer día incluso, ¿ya? Entonces, y estas personas en su mayoría son compañeros, compañeras de comunidades indígenas, bordean los 30, 25, 40 años, tal vez como máximo, son campesinos, comerciantes, personas humildes, sencillas, ¿no? De comunidades. Y una de ellas, por ejemplo, es un migrante venezolano, porque Imbabura está muy cerca de la frontera con Colombia, entonces es un paso para mucha población migrante. Ahora, a esta persona que le identifican como venezolana, en un primer momento el gobierno la acusó de pertenecer a un grupo denominado Tren de Aragua, el cartel de los soles, o sea, todo este discurso de narcotráfico. Y esto hace además que Daniel Noboa ponga la protesta indígena al igual que un cartel, que la delincuencia formal. Entonces, y obviamente ha llevado a la criminalización, y por eso además tenemos esta figura de terrorismo, o sea, se les intenta acusar a estas personas de terroristas, y eso puede llevarles a una condena de 35 años, todavía no lo sabemos. Ahora, en estos días, además, digamos,
como muestra de este aparataje criminalización, a estas personas se las saca de su provincia y se las llevó a la costa ecuatoriana, digamos, gente que nunca ha vivido en condiciones de climáticas complicadas, digamos, diferentes, se las lleva fuera de su entorno, fuera de su provincia, sin posibilidades de que incluso sus abogados, su familia, peor aún, los pueda visitar, porque implica, digamos, una movilización importante para acá. Se los saca de la provincia y bueno, luego después de la presión, la protesta, etcétera, nuevamente se lleva a su provincia natal, ahora están ahí. Como tú mencionas, el día de ayer se llevó a cabo una audiencia para evaluar la prisión preventiva, es decir, para saber si se los mantiene o no, si se los mantiene en la cárcel. Decir también que, por ejemplo, la justicia, como estas personas son quichohablantes, por los costos, aparentemente implica tener un traductor todo el tiempo para que traduzca el proceso legal. La justicia les negó, por ejemplo, ese derecho. Y ayer se llevó el peritaje que se intentó hacer, el diálogo intercultural, como mencionaron algunos, se llevó solamente en español, por ejemplo. Entonces, esa, por ejemplo, ya una observación por parte de algunas organizaciones indígenas, pero en todo caso, esas son las circunstancias en las que transcurren ahora mismo los procesos legales. Por lo largo del proceso, en la noche, el juez suspendió la audiencia y está pendiente que nombre, digamos, una nueva fecha para esta audiencia. Sí. Verónica, te habla Santos desde Santa Cruz. No sé si tienes conocimiento, pero en estas últimas horas se ha dado a conocer que el gobierno de Daniel Noboa ha solicitado apoyo a la Organización de Estados Americanos y a organismos de Israel, pero este apoyo solicitado tanto a esta instancia internacional como a Israel hacen referencia a medidas de inteligencia, medidas tecnológicas para combatir a la criminalidad. Claro, se da en este contexto de movilización, todo parece indicar, pareciera indicar, en el caso de Israel, digamos, ese es el trabajo específico que realiza esta institución vinculada a Israel, pero en el caso de la Organización de Estados Americanos, parece que le está haciendo pisar el palito a la Organización de Estados Americanos porque se brinda apoyo y respaldo efectivamente con apoyo específico sobre este tema, pero en un contexto así pareciera que estuviera dando apoyo a la represión del gobierno de Noboa al movimiento indígena y campesino y también estudiantil del Ecuador. ¿Cuál es tu impresión, Verónica? ¿Cómo estás, Santos? Buenos días. Sí, efectivamente. Bueno, todos conocemos también el papel que la OEA ha tenido nuevamente en los últimos años, ¿no? Digamos, lo que ha pasado con Almagro, por ejemplo, el exsecretario, también en momentos de protesta, ustedes en Bolivia, además, pudieron conocer de primera mano todo lo sucedido, ya que en Ecuador han sido como bastantes tibias las actuaciones de la OEA como secretaría. Ojo que también hay que un poco diferenciar eso. Otra cosa puede ser la CIDH y ya la Corte también Interamericana en cuanto a las sentencias que le llueven regularmente al gobierno ecuatoriano por violación de derechos, no sino los diferentes gobiernos ecuatorianos. Entonces, pero bueno, Daniel Noboa también ha sido como muy hábil para en el concierto internacional, es decir, ante todo el resto de países, poder también presentar una imagen al menos de estratega, ¿no? De estratega político, este acercamiento, primero con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, con Israel, como tú lo mencionas, es parte de su agenda, ¿no? De saberse posicionar en un nuevo escenario geopolítico, digamos, acorde sí a los intereses de la derecha internacional, acorde además a la guerra, por ejemplo. Fíjate tú que con el gobierno de Daniel Noboa también llegan muchos intereses pro-israelitas acá a Ecuador, y es así que esto, por un lado, tú lo ves en los acuerdos, como mencionas, de seguridad. No, desde el gobierno anterior, incluso con Lazo, ya se firmaron una serie de acuerdos con Israel para fortalecer a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Noboa un poco ha cosechado también esos acuerdos y los ha afianzado. Pero del otro lado, Ecuador ha pagado a Israel, digámoslo así, con sus consecutivas votaciones, por ejemplo, en contra de Palestina.
yéndose en contra de todo lo que ha sido la tradición diplomática de Ecuador, de más bien mantener una cuestión más diferente, si tú quieres, versus el conflicto palestino, ¿no? Entonces, Daniel Noboa cambia totalmente, por ejemplo, esa forma de votación y se alinea a estos intereses más globales. Incluso, fíjate, el día lunes, luego de lo sucedido en estas protestas allá en Nueva York, en Estados Unidos, Daniel Noboa escribe un tweet, un post en la red X al presidente Donald Trump, pero lo hace en inglés. Y más o menos le dice, somos sus amigos, somos sus aliados en esta guerra del narcotráfico, hemos hecho avances, hemos crecido, o sea, como que le está dando cuentas al gobierno de Donald Trump, fíjate tú, en su cuenta de X, y además lo hace en inglés, ¿no? Entonces le habla directamente a Donald Trump. Entonces, esa ha sido como la característica de Daniel Noboa de meternos en un conflicto, porque además Ecuador, desde que inicia el gobierno de Noboa, está en un conflicto armado interno. Para que un poco los compañeros de Bolivia nos puedan entender, es una suerte de la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, los carteles, que ya lo hemos visto en otros momentos en América Latina, ¿no? En gobiernos de México, de la misma Colombia, Uribe, etcétera. Los hemos visto. Y no es algo, digamos, que viene nuevo con Daniel Noboa. Él lo puede presentar un poco así, pero digamos, en todo caso, su estrategia política a nivel internacional ha sido esa, ¿no? Busquemos alianzas para enfrentar la violencia, el narcotráfico, porque evidentemente Ecuador vive una ola de violencia que el gobierno de Daniel Noboa no ha sido capaz, digamos, de poner respuestas claras. O sea, la violencia sigue todos los días. En medio del paro han existido otras masacres en la costa, principalmente ecuatoriana, relacionadas con la violencia, y eso Daniel Noboa no ha sido capaz de disminuir. Verónica, una última consulta de mi parte. Esta movilización fundamentalmente está centrada bajo la demanda del tema de que el gobierno dé un paso atrás sobre el incremento del precio del diésel. ¿Qué está aconteciendo con el tema de la defensa del medio ambiente, en este caso particular del agua? En Cuenca se ha logrado conquistar y doblarle el brazo al gobierno. Sin embargo, está en curso una nueva convocatoria para este 16 de noviembre, otra vez sobre el tema ambiental, sobre el tema del agua. Hay una pancarta que grafica la situación. Sin oro se vive, sin agua se muere. ¿Cuál es el estado de situación sobre el tema de medioambiental y sobre el tema del agua y sobre el tema de la minería? Por supuesto, mira, desde el gobierno de Rafael Correa, en realidad, acá en Ecuador comienzan los proyectos de minería a gran escala, algo que Ecuador, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, no tenemos. Hemos tenido minería pequeña, minería artesanal y nada más. O sea, es decir, no hemos tenido grandes industrias extractivas, principalmente internacionales acá en Ecuador. Y bueno, Rafael Correa comienza las primeras concesiones a China. Y es ahí que se inserta el primer proyecto de minería a gran escala y a cielo abierto acá en Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, en la Amazonía. El punto es de que los diferentes gobiernos han intensificado esa política de extracción minera, porque, digamos, Ecuador hasta ahorita ha sido un país productor de petróleo, pero el petróleo se está acabando. Entonces, claro, ¿qué sigue? Los minerales. Vamos a explotar minerales. Entonces, un poco la oferta ha sido Ecuador se va a posicionar como un país exportador de varios minerales, ¿no? Y además, algo que de alguna manera ha caracterizado a Daniel Noboa y los últimos gobiernos es que se han involucrado empresarios mineros dentro de los gobiernos y que han dado, digamos, han puesto el pie en el acelerador para cambiar muchas leyes, muchas normativas y poder avanzar con otros proyectos, porque, digamos, también Rafael Correa, a pesar, digamos, de todo su interés, no pudo en la práctica, apenas, o sea, llevó a cabo unos cuantos proyectos, pero no todos los que de pronto planeó, ¿no? Entonces los otros gobiernos han seguido con eso. Y bueno, finalmente Daniel Noboa, por ejemplo, él proviene de una familia de las élites, de las más adineradas de América Latina, ni siquiera de Ecuador, de América Latina. Entonces, esta familia, sus grupos anexos, tienen intereses mineros. Y, por ejemplo, tienen intereses en una concesión minera en la provincia de Bolívar, esto es en el centro del país. Entonces, para que un poco te des cuenta, ¿no es cierto?, de por qué el interés de los últimos gobiernos de seguir explotando al menos la minería. Y bueno,
En el gobierno de Noboa, digamos, se está dando avance a varios proyectos, a otros más en las regiones de la Sierra Central, además donde hay población indígena. O sea, son las razones que están en el contexto además del paro. O sea, no se puede leer el paro sin ver además estos proyectos y la resistencia de las comunidades al extractivismo, ¿no? Entonces, Daniel Lobo evidentemente mandó militares para intentar hacer una consulta ambiental, ni siquiera consulta previa. Ojo, esto no existe aquí en Ecuador, a pesar de que está en la Constitución, se lo ha obviado totalmente, pero digamos, hay una suerte de consulta ambiental que se militarizó, que se llevó, digamos, grande contingente de policías militares para intentar hacer estas consultas y así se obtuvo los últimos permisos para algunos proyectos mineros. En el caso de Cuenca, este proyecto ya viene desde la época de Rafael Correa, por eso además lo mencionaba, pero la resistencia en Cuenca ha sido bastante fuerte, digamos, para impedir que este proyecto avance, para igual que los amigos de acá de Bolivia nos entiendan un poco. Este proyecto está cerca de la tercera ciudad más grande de Ecuador, Cuenca, y además está cerca de una zona de páramo, de una zona de montaña donde hay 3 lagunas grandes, que por eso se llama Quimsacocha, 3. Entonces, digamos, la preocupación es saber qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con los recursos ambientales alrededor, digamos, de este páramo si es que se llegara a concesionar. Ahora, Daniel Noboa, además, desde que ingresa al gobierno, hace alianza con grupos mineros de Canadá. Entonces, con empresas canadienses que son ahorita mismo las que están interviniendo, digamos, en Ecuador. A pesar de que en Cuenca la ciudadanía, las organizaciones impulsaron varias consultas previas, consultas populares y la gente se pronunció en contra de la minería, hay varias acciones, digamos, a nivel judicial, o sea, varias acciones para decirle no a la minería. A pesar de todo eso, Daniel Noboa se ve en contra de la gente y nuevamente insiste en que el proyecto siga en Cuenca. Por eso, digamos, la reacción popular, esa en marcha enorme que vimos hace más de un mes en la ciudad de Cuenca, que de alguna manera aglutinó, ¿no?, una suerte de oposición, al menos en los proyectos mineros. Y eso de alguna manera hace que ya en términos, si tú quieres, electorales, Daniel Noboa repiense un poco y por eso ha retrocedido en la acción. O sea, es decir, cuánto políticamente, además, a puertas de una consulta, de nuevamente ir a las urnas, cuánto le puede costar esa empecinarse, digamos, en este proyecto. Entonces, por eso como que retrocedió, pero aún así las organizaciones dicen, bueno, esto no es suficiente, necesitamos que cumpla con el no a la prohibición a la minería. Y ahora, en estas elecciones que se vienen para esta consulta popular, en realidad, Noboa logra poner el cambio a la Constitución, o sea, para llamar a una asamblea constituyente y hacer otra constitución. Y como ya mencionaba, el peligro es los derechos colectivos, ¿no? Consulta previa, la autonomía de los territorios, justicia indígena, los recursos naturales, la privatización, o sea, todo eso está en juego. Ahorita mismo, hace unos minutos, Daniel Noboa daba una entrevista en un medio nacional y, por ejemplo, habla de tener una constitución de 180 artículos, es decir, reducir la actual constitución que tenemos casi a la tercera parte. Entonces, la pregunta es, claro, ¿qué derechos, qué articulados, qué sectores se quedarían en esta constitución reducida de Daniel Noboa? ¿Le va a interesar, por ejemplo, a él la consulta previa? ¿Le va a interesar la justicia indígena? Entonces, hay mucho en juego en las próximas elecciones. Verónica, querida, tú ya nos pintas así como un panorama igual rumbo a esto que tú decías, ¿no? Tal vez el desenlace de estas movilizaciones se va a terminar definiendo en las urnas, donde también ya se están movilizando en cuanto a campañas, ¿no? Para unas promoviendo el sí y otras promoviendo el no. Respecto a eso también, y ahí también tú lo graficas perfectamente, ¿no? Se han hecho las consultas, se ha seguido la ruta democrática, por así decirlo, en cuanto a la decisión de cómo vamos a cuidar o cómo vamos a explotar nuestros recursos naturales, y hay una clara tendencia del gobierno de Noboa en que no va a escuchar, no va a hacer caso a estos acuerdos que se llegan por la vía democrática, y se ve también que no va a llamar al diálogo, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho en el último encuentro para establecer este punto de diálogo, pues el gobierno se ha retirado, ¿no? Y ha dado un rotundo portazo ahí. ¿Por dónde debería ir la lucha ahora? ¿Por dónde se ve, digamos, que se puede seguir de alguna manera defendiendo nuestros derechos colectivos,
peleándola para seguir sobreviviendo en estos territorios que cada vez están mucho más complejos en cuanto a seguir creando alternativas, en cuanto a seguir creando, tejiendo redes que puedan sostener estas otras formas de vida más pues en concordancia con los derechos de los pueblos y naciones indígenas originarias, pero también con la madre tierra, ¿no? Efectivamente, como tú dices, vivimos momentos bastante convulsos, bastante violentos, además autoritarios. Y hasta los derechos más básicos se van poniendo en contradicción, se van poniendo en debate. Claro, es como una suerte de retroceso, ¿no? Lo que hemos avanzado en 20 años, en, no sé, en 15 años, en diversos países, estoy hablando principalmente, por ejemplo, de Bolivia, de Ecuador, ahora mismo se los está poniendo en discusión por... no sé, el devenir de los diferentes proyectos políticos, ¿no? Entonces, creo que las organizaciones indígenas ahora mismo se la están pensando, digamos, cómo defender nuevamente, o sea, cómo rearticularse frente a una lucha que costó tantos años el Estado plurinacional, poner en la Constitución, ahora mismo cómo defender eso, ¿no? Frente a una ciudadanía, al resto del país, quiero decir, que donde han crecido las opiniones racistas, este mismo tema del autoritarismo, ¿no? Incluso la misma democracia como concepto, creo que se lo ha puesto en juego. Entonces, es un panorama complicado, ¿no? Em, Sin embargo, creo también del otro lado que de alguna manera es una oportunidad para sí, pues para poner un alto, ¿no? También al gobierno de Noboa, si podríamos decirlo de alguna manera, o al menos como intentar frenar parte de sus estrategias, de las cosas que ha venido haciendo, porque claro, la movilización popular ha tenido como de alguna manera un cierto límite que finalmente también es la represión y la violencia, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar en otros escenarios y evidentemente las urnas va a ser esta posibilidad. Veremos qué pasa en las últimas horas, digamos en las próximas horas, para saber en qué decisiones finalmente toman las organizaciones indígenas, cómo va a decantar. También esperaríamos que la CONAIE, que es la principal organización del movimiento indígena, pueda tener como posturas también más aglutinadoras, quiero decir, porque como les comentaba, el paro ha tenido una suerte de descentralización, cada comunidad, cada organización prácticamente están tomando ahorita decisiones, ¿no? Y la organización nacional como que ha pasado a un segundo plano. Entonces esperaríamos como esta suerte de rearticulación también, ¿no? De los sectores sociales. También de alguna manera el gobierno de Noboa lo que ha logrado también es que los diferentes sectores de la llamada izquierda, si se quiere, puedan rearticularse, ¿no? Puedan reunirse, puedan nuevamente manifestarse. Sin embargo, también las condiciones van cambiando, ¿no? Hay que ver cómo pinta el escenario, pero creo que en todo caso, como para dejar como un mensaje más propositivo es esto, ¿no? Mirar a la consulta como una oportunidad también para discutir estos temas, ¿no? Al menos sostener lo básico. Creo que esa va a ser como un poco la posición de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Esto que hemos construido, que hemos avanzado en el Estado plurinacional, ¿cómo ahora mismo lo sostenemos? Verónica, querida, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros y nosotras esta experiencia de trabajo, pero también el acompañamiento que ustedes vienen realizando a través de la cobertura mediática que vienen realizando también. Pedirte que menciones a la audiencia dónde podemos encontrarlos. Sé que también tienen un programa en vivo que ustedes, yo lo sigo completamente ahí para informarme, que invites también a la audiencia. Que alguna página, ¿no? Donde poder ubicarte, efectivamente, complementando a lo que te pedía y solicitaba Gaby. Verónica. Sí, muchísimas gracias. Sí, mira, nos pueden encontrar como wambra.es, Wambra con W, joven en quichua acá. También nos pueden encontrar en las redes sociales del X, del Facebook, como Wambra S. Entonces ahí pueden ver también este programa de La Conversa que ustedes bien hacen mención, que lo hacemos las tardes acá como para recopilar, ¿no es cierto?, lo que ha pasado durante el día en cuanto al paro. Eso entonces, muchísimas gracias, amigos y amigas. El hueco en el muro, por la red de la diversidad.